Usted forma parte de un gobierno cercado por la corrupción. Esa es una realidad evidente. Le voy a decir una verdad incómoda. En todos los gobiernos en los que usted formaba parte se robaba. Se dedicaban recursos del Tesoro Público para botín privado. En todos. En Andalucía y también en este. Y usted en todos era la titular de Hacienda. Nada más y nada menos. ¿Va a asumir algún tipo de responsabilidad sobre la corrupción que cerca al gobierno de Pedro Sánchez? El reciente enfrentamiento en el Congreso entre el diputado del Partido Popular, Miguel Tellado, y la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, dejó en evidencia la estrategia de ambas formaciones políticas en el combate dialéctico. Acusaciones cruzadas de corrupción, sin concesiones ni autocrítica. Mientras Tellado apuntó directamente a la responsabilidad de Montero en los presuntos casos de corrupción que afectan al Ejecutivo de Pedro Sánchez, la vicepresidenta contraatacó, enumerando los escándalos que han salpicado al Partido Popular, en particular en Galicia. Este debate refleja cómo la corrupción sigue siendo un arma política clave en la confrontación parlamentaria, pero también cómo el discurso se aleja de soluciones reales y se centra en desgastar al adversario. En su primera intervención, el diputado del Partido Popular, Miguel Tellado, lanza una dura acusación contra la vicepresidenta María Jesús Montero y el gobierno de Pedro Sánchez. Tellado busca establecer desde el inicio una premisa fuerte, que la corrupción es un elemento estructural dentro del Partido Socialista y que Montero ha sido parte de ello en todos los gobiernos en los que ha estado. Su intención es vincular directamente a la vicepresidenta con los escándalos de corrupción, no solo del actual gobierno, sino también de su etapa en Andalucía, al señalar que se han utilizado fondos públicos de manera irregular y mencionar su papel como responsable de Hacienda, intenta implicarla directamente en la gestión de estos hechos. ¿Qué está pasando en el Congreso? Un enfrentamiento directo entre el PP y el gobierno de Pedro Sánchez ha puesto sobre la mesa serias acusaciones de corrupción. ¿Quién tiene razón? Hoy analizamos a fondo este cruce de acusaciones y te contamos lo que está en juego. Si quieres enterarte de todo, no olvides darle like al video, suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un detalle. La forma que tienen ustedes de actuar siempre es la misma. Construyen bulos y mentiras a partir de denuncias falsas de organizaciones ultraderechistas o de declaraciones de delincuentes confesos. Eso es lo que hace el Partido Popular, que cuando está cercado por temas de corrupción destruye ordenadores, inventa la policía patriótica y nunca le da explicaciones a nadie. La diferencia entre lo que hace su partido y lo que hace el mío. Con esta afirmación, la vicepresidenta quiere dar a entender que el Partido Popular basa sus ataques en estrategias de manipulación política, utilizando información tergiversada o proveniente de fuentes poco fiables para construir una narrativa de corrupción en torno al gobierno. Al calificar las acusaciones como bulos y mentiras, busca deslegitimar las denuncias del PP, sugiriendo que no están fundamentadas en pruebas sólidas, sino en intereses políticos de grupos ultraderechistas o de personas con antecedentes delictivos. Al hacerlo, intenta transmitir la idea de que el verdadero objetivo del PP no es la lucha contra la corrupción, sino dañar la imagen del gobierno mediante una campaña de desprestigio basada en falsedades. Además, la vicepresidenta refuerza su argumento al señalar que el Partido Popular tiene un historial de escándalos de corrupción propios y que, cuando se han visto envueltos en ellos, han recurrido a prácticas como la destrucción de pruebas o la instrumentalización de las instituciones del Estado para protegerse. De este modo, busca no solo defenderse de las acusaciones, sino también devolver la crítica, insinuando que el PP no tiene autoridad moral para hablar de corrupción. Su intervención, por tanto, pretende cambiar el foco del debate, presentando al Partido Popular como una fuerza política que usa la difamación como herramienta de ataque, mientras oculta o minimiza sus propios casos de corrupción. Montero, la corrupción es una constante en su carrera política. Usted ha sido la dama de los seres y es ahora la señora de la trama. Mire, usted es vicepresidenta del Gobierno, responsable de Hacienda y vicesecretaria general del Partido Socialista. Nada más y nada menos. Por delante de sus ojos pasó todo el dinero, enchufes y mordidas que están investigando 4 juzgados y que tiene a 60 personas sentados en el banquillo. Usted hizo la vista gorda mientras la trama corrupta defraudaba a su gobierno, a nuestro país, casi 400 millones de euros entre los casos de hidrocarburos y mascarillas. Participó en el sospechoso rescate de Air Europa, empresa por la que mediaba el señor Aldama. Desde su departamento fabricaron un informe para exculpar al hermano de Sánchez de delitos fiscales, ¿se acuerda?
después de tributar en Portugal por un trabajo al que no asistía. Acusan a su jefe de gabinete de cobrar 25.000 euros por aplazar deudas para determinadas empresas. Usted ponía la mano en el fuego por él. Señora Montero, cuando estalló el caso PSOE, usted le dijo al señor Ábalos: yo sí sé lo que haría. Aplíquese el cuento, yo sé lo que usted debería hacer. Asuma responsabilidades. Está en el centro de esta trama de corrupción. Usted lo sabía todo y lo tapó, y tiene que decirnos exactamente por qué. En su segunda intervención, el diputado Miguel Tellado dirige un ataque directo a la vicepresidenta Montero, acusándola de ser una pieza clave en la corrupción que afecta al gobierno de Pedro Sánchez. Al mencionar los ERE, uno de los casos más emblemáticos de corrupción del Partido Socialista, Tellado busca vincular a Montero con una trama corrupta que ya ha sido ampliamente investigada. Con esta referencia, el diputado quiere resaltar que la corrupción no es algo aislado, sino que ha sido una constante a lo largo de la carrera política de la vicepresidenta. Tellado subraya que Montero no solo fue una testigo pasiva, sino que, debido a su posición, debería haber tenido conocimiento y responsabilidad sobre las irregularidades que ocurrieron bajo su supervisión. Además, el diputado aprovecha para insinuar que Montero tiene un papel activo en los casos de corrupción más recientes, como los casos de hidrocarburos y mascarillas, donde se han desviado recursos públicos. Al acusarla de haber hecho la vista gorda, Tellado refuerza la idea de que Montero no solo era consciente de la corrupción, sino que la permitió o la encubrió. Así pues, Tellado busca presionar a Montero para que asuma responsabilidades por los escándalos de corrupción en los que, según él, ella está involucrada, y resaltar la contradicción entre los altos cargos que ocupa y los casos de corrupción que la rodean. Pero, ¿realmente se están haciendo acusaciones con fundamento o todo es parte de una estrategia de desgaste político? En esta parte del debate vemos cómo ambos lados se enzarzan en un juego de ataques y defensa. ¿Cuál es tu opinión sobre las denuncias del PP y la respuesta del Gobierno? Deja tu comentario aquí abajo y no olvides dar like si te parece que el debate político debería centrarse más en soluciones reales. Usted simplemente hace aquí discurso para intentar desgastar la imagen del contrincante político sin aportar ninguna prueba, sin aportar ninguna evidencia y, sobre todo, convirtiendo el debate político siempre en basura. Señor Tellado, que se está usted especializando justamente en esa parte que hace en su grupo. Yo le podría decir: caso Baltar, caso Beagondar, caso Carioca, Seiván, Conderroa, Gondomar, caso Nelson Santo, caso Palas del Rey, caso Pardella, Patos Moraña, Pontesero, caso Vilariño, caso Cinso de Limia, caso Sebra. Podríamos seguir de todos los casos que azotan al Partido Popular de Galicia y en donde usted estaba, señor Tellado. Por tanto, ¿de qué está usted hablando? Pero mire, interesa saber, ¿va a dar explicaciones el señor Feijóo que desde que inició su mandato como presidente de la Xunta, su hermana ha recibido más de 37 millones de euros presuntamente en contratos dados a dedo por la Junta? Usted estaba allí, presidente. Le decía, señor Tellado, ¿va a dar usted las explicaciones que no da el señor Feijóo por los contratos presuntamente dados a dedo por la Xunta a su hermana o a la empresa de su hermana durante su mandato como presidente? ¿Va a dar usted, señor Tellado, las explicaciones que no da el señor Feijóo por los contratos que presuntamente le dio a dedo a la empresa Universal Support, una empresa vinculada a una persona de su ámbito familiar? Y también va a dar usted explicaciones sobre los supuestos sobrecostes del Hospital de Cunqueiro de Vigo, que se señaló por el Consejo de Cuentas como un modelo de concesión que costó 470 millones de euros. ¿Va a dar explicaciones que no da el líder de la oposición? Debería hacerlo. En su segunda intervención, la vicepresidenta Montero responde a las acusaciones del diputado Tellado. Lo que la vicepresidenta quiere dar a entender con esta declaración es que las acusaciones de Tellado carecen de fundamento y están basadas en un intento por desacreditar al gobierno actual sin ofrecer pruebas o hechos concretos. Montero critica que el PP se enfoque en ataques personales y no se centre en la discusión política real, generando un ambiente de basura política en lugar de proporcionar una argumentación sólida. Además, en el resto de su intervención, Montero hace un contrapunto al recordar los casos de corrupción dentro del PP, especialmente en Galicia,
y exige que Tellado dé explicaciones sobre las irregularidades que involucran a miembros de su partido, como el caso de los contratos presuntamente otorgados a la hermana de Feijóo. La vicepresidenta pretende evidenciar que el PP tiene graves problemas de corrupción internos y que no está en posición moral de acusar al gobierno sin primero asumir responsabilidades por sus propios escándalos. Este debate ha dejado claro que la corrupción es un tema candente en la política española y ambos partidos se acusan mutuamente. ¿Quién tiene la razón en este tira y afloja? Queremos saber tu opinión. Si te ha gustado el análisis, suscríbete, activa la campanita para no perderte futuros vídeos y, por supuesto, no olvides dar like si crees que debemos seguir hablando de estos temas tan importantes. Nos vemos en el próximo vídeo.